Proyecto 2020 presenta. Este martes en El Jarrito, Huerto Colibrí Azul nos tiene excelentes recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y por supuesto de nuestro bolsillo. La salud y seguridad en tiempos de pandemia en el sector de alimentos y bebidas es muy importante. Anota estos tips para salvaguardar a tu personal. Se empleará un nuevo formato para lo que resta del torneo Champions League. A su vez, se anunció la sede al que deberán adaptarse los clubes. Acompáñanos. Comenzamos. Porque todo cabe en uno sabiéndolo acomodar. El Jarrito. Hola, bienvenidos a una emisión más del Jarrito. Estamos nuevamente con ustedes en una semana más. El Jarrito, en esta emisión nuevamente les damos la bienvenida y sobre todo el agradecimiento, como siempre, de que estén atentos a esta transmisión. Yo soy Amílcar Pelcastre y es un placer que estén con nosotros en esta emisión. Sin más preámbulos, yo doy la bienvenida a mi amiga y compañera Alejandra Mejía. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Amílcar y Hachi, a todos mis amigos que siempre escuchan El Jarrito, me da muchísimo gusto poder saludarlos en una emisión más de este martes en El Jarrito, donde todo cabe en uno sabiéndolo acomodar. Sean bienvenidos, tenemos temas muy interesantes, temas muy padres que segura estoy algunos será de su interés para que podamos aplicar durante esta pandemia. Gracias, Ale. Y del otro lado yo presento a Ihachi Cravioto. Hola, ¿qué tal, Ihachi? ¿Cómo estás? Pues amigos, como cada martes es para mí un placer poder compartir un poco de información a todos ustedes de esto que es algo de lo que vivimos día a día y que nos puede servir a todos nosotros para que regresemos en esto que estamos viviendo todos, que es la nueva normalidad, y que vamos en camino a poder regresar a socializar, regresar a nuestras actividades que en algún momento eran normales y bueno, cambiantes sin duda en este sentido. Y para eso yo los saludo el día de hoy. Saludo por supuesto a Alejandra Mejía y a Amílcar Pelcastre. Y bienvenidos a esto que es una emisión más de su programa El Jarrito a través de Proyecto 2020. Bien, pero ¿qué les parece si le damos de entrada de lleno a la información? ¿Qué nos traes el día de hoy, Ale? Adelante. ¿Y a ti te gustaría consumir productos naturales y cuidar el medio ambiente? ¿Quieres que tus hijos e hijas aprendan a proteger la naturaleza? Tener un huerto en casa es una solución súper fácil y súper económica. Y de esto nos va a platicar hoy Dani Hernández de Huerto El Colibrí Azul. Conoce los beneficios, en ello puedes encontrar todo lo que necesitas para poder tener un huerto en casa. Vamos a escucharla. Dani, buenos días. Hola, somos Huerto El Colibrí Azul, soy Dani Hernández y en esta emisión hablaré de por qué hablar de huertos en ciudades y cómo podemos empezar. Y bueno, ¿por qué hoy es necesario un huerto en casa? Bueno, porque podemos empezar a generar nuestros propios alimentos, no importa el espacio con el que contemos, sino que pongamos de nuestra imaginación y los recursos con los que pues contamos para poder crear. Y bueno, el producir alimentos en casa puede no solamente disminuir los costos que destinamos a la compra de verduras, que nosotros les nombramos hortalizas, sino que además aporta nuestra salud emocional. ¿Y cómo? ¿A qué me refiero? Bueno, que podemos invertir nuestro tiempo en una actividad que despeja tu mente. ¿Por qué? Porque te olvidas de lo demás, porque solamente te enfocas a mantener tu huerto y es una manera de tener contacto con la naturaleza, de tener un espacio verde productivo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un jardín, pero se le invierte para su mantenimiento y en lugar de generar pues un beneficio, se le invierte para mantenerlo. Y con esto no digo que sea malo tener un jardín, sino lo que comento es desde un punto de vista productivo, tener un espacio verde productivo que nos genere pues esos beneficios para el producir nuestros alimentos y genere pues
la reducción de los costos que les invertimos. Y bueno, sobre todo en los peques. En el caso de las y los peques, un huerto en casa, ¿cómo les ayuda? Pues les ayuda a aprender de dónde provienen las hortalizas. Y me hago una pregunta, a hoy con toda la tecnología que tienen a la mano y esta nueva dinámica social para peques, ¿cuántos de los peques o las peques saben de dónde provienen los alimentos? Y una vez escuché, dentro de los talleres que a veces da Huerto Colibrí Azul, hacemos una pregunta. Oye, ¿de dónde crees que provengan las hortalizas? Y una peque me dice, pues del refri. Y pues bueno, a lo mejor te da una risa de ternura por su respuesta. Y bueno, es su realidad. Entonces, es muy importante el empezar a fomentar en los peques, en las peques, pues de dónde provienen los alimentos, y un huerto es lo que puede generar como beneficio, además de una actividad recreativa en casa. ¿Por qué? Porque también el saber de dónde provienen los alimentos, los peques y las peques, pues les fomenta pues esa responsabilidad, el valorar el esfuerzo del papel de las y los agricultores, que es un papel muy importante y a veces es un oficio, es un trabajo muy invisibilizado y que es sumamente importante, y dice una frase, es la base de una nación. Y bueno, además, pues sin importar la edad que tengan, fomentan la responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo tienen que regar, si no se muere, si no lo cuidan, se muere, si no le dan seguimiento a sus plantas, pues crecen y es un desastre, ¿no? Y en estos tiempos que estamos pasando, pues es el perfecto momento para iniciar un proyecto, ya sea familiar o individual. Y bueno, en general también podemos maximizar nuestros recursos económicos. ¿Por qué? Porque si estamos pasando por momentos difíciles, podemos transformar un espacio en casa, y dependiendo también cuánto sea el espacio que destinemos a sembrar, ello dependerá el porcentaje de alimentos que nosotras y nosotros podemos sembrar, y que podemos ir poco a poco, dejar de ser dependientes de los mercados o los supermercados. Y es el caso de la ciudad, no es como en el campo, que bueno, ya es otro tema muy, muy diferente, que tienen a la mano infinidad de cosas que pueden hacer desde la tierra. La tierra es muy rica, el campo es muy rico en este sentido. Entonces, dependiendo en este caso, podemos en la ciudad generar hasta un 60% de alimentos cultivados en casa. Y bueno, como te comentaba, esto va dependiendo, o sea, hay quienes podrán empezar con el 10 hasta llegar a un 60, pero va dependiendo cuánto espacio estén destinando pues a la siembra. Y bueno, un huerto en casa, en la ciudad, es todo un reto. A veces hay casas con espacios muy reducidos, entonces aquí es donde entra nuestra imaginación hasta donde nos aporte, y podemos aprovechar paredes, techos, pasillos, barandales y ventanas. Y bueno, aquí es donde podemos poner en marcha la creatividad con los materiales, aparte que puede fomentar el reciclar materiales que a veces los tiramos a la basura y los podemos reutilizar. Y bueno, otro de los beneficios es el manejo libre de agroquímicos. Si ya empiezas a producir tus alimentos en casa, pues bueno, hay que producir libre de agroquímicos. Te pregunto, ¿cómo es el manejo de los alimentos que llegan a los abastecimientos? A hoy, el uso de agroquímicos para muchos productores es esencial. ¿Por qué? Porque hay un manejo más fácil para acabar con las plagas y enfermedades. Sin embargo, ¿cómo saber o cómo nosotros sabemos si hay un manejo responsable de los mismos? Y eso es lo que consumimos diario. Y bueno, en Huerto El Colibrí Azul fomentamos que las personas aprendan a cultivar sin agroquímicos. Nosotros pues recomendamos, usamos extractos y repelentes naturales.
Antes no se usaban agroquímicos, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, lo que es la famosa llamada la Revolución Verde. ¿Por qué? Porque fue en las décadas de los 60 un momento importante en el incremento de la productividad pues agrícola en Estados Unidos y que se extendió en otros países. ¿Y qué consistió esto? En la adopción de prácticas de fertilizantes, plaguicidas, que hicieron esto, que pudieron hacer que hubiera más rendimientos productivos, y es cuando pues obviamente es el boom y se empiezan a utilizar muchos agroquímicos pues para hacer frutos más grandes, más bonitos y sobre todo esta parte del manejo pues de las plagas y las enfermedades. Y cuando hablamos de orgánico, de libre de agroquímicos, es el trabajar con toda esa biodiversidad, y más bien lo orgánico es un control, un manejo, o sea, que estos repelentes a lo mejor no es así como algo que va a acabar, sino es como un manejo que a lo mejor ya no se van a acercar a tu plantita o cuestiones así, y es de una manera pues más sana para la hortaliza. Y bueno, ahora la pregunta, ¿cómo podemos comenzar? Bueno, para ello requiere semillas, tierra, una maceta, botella reciclada, un costal, tijeras, guacal y agua. Para veremos qué podemos sembrar para este verano. Ya es verano y dices, bueno, ¿qué puedo sembrar? Bueno, desde acelga, berenjena, brócoli, cilantro, perejil, calabaza, cebolla, coliflor, fresa, lechuga, etc. Hay infinidades que ahorita se puede sembrar en verano. Entonces, algo también muy importante para que te sientas motivada y motivado para empezar tu huerto es que elijas qué es lo que más te gusta consumir, porque cuando siembras algo que te agrada, pues le agarras el amor, y esto también va a fomentar que mejore tu alimentación. ¿Por qué? Porque siembras cosas que te gustan, son sanas, y sobre todo esto, porque lo puedes hacer libre de agroquímicos. Ya está tu lechuga en tu azotea, ni modo que la dejes morir y no la consumas, y esto también se va haciendo de hábitos. Y bueno, estos materiales, ¿cómo los podemos usar? El guacal, pues ahí vamos a poner un costal a modo de que cubra todo el guacalito. Le vamos a echar la tierra y con ayuda de las tijeras pues vamos a hacer como hoyitos como lineal para que pueda drenar el agua. Y bueno, ya después que ya podamos ir germinando nuestras semillas, que eso más bien vamos a utilizarlo en una maceta. Vamos a poner nuestras semillas y más o menos aproximadamente, ¿qué será? En un mes ya van a ir germinando, y ahí es cuando ya que están germinadas las podemos pasar a nuestro huertito, que ya lo armamos con guacal y un costal y tierra, y ahí las podemos trasplantar, y el crecimiento va dependiendo del tiempo. Y algo muy importante, que todo esto lo podemos hacer con materiales reciclados. Y que bueno, pues este guacalito lo podemos tener donde sea, en un pasillo, en la azotea, y poco a poco, como vayamos pues teniendo la práctica, pues podemos ir invirtiendo más en el espacio para tener este huerto en casa. Y bueno, pues esperemos que puedan iniciar un proyecto de un huerto en casa, porque realmente es un proyecto muy padre. Y pues bueno, con esto terminamos. Si quieres saber más de colibrí, búscanos en nuestras redes. Estamos como Huerto El Colibrí Azul, y pues cultiva tus alimentos en casa. Muchísimas gracias, Dani, por esta información tan pero tan completa acerca del huerto en casa, y que como ya salieron de vacaciones los niños, pero seguimos sin poder salir de casa, yo los invito a que los busquen a través de las redes sociales como Huerto El Colibrí Azul, para poder iniciar con este proyecto que seguro los va a entretener y que a la larga por supuesto reflejará economía en nuestra casa, y por supuesto que sean productos mucho más naturales. Pues muchas gracias por permitirme llegar un martes a ustedes a través del jarrito, donde todo cabe en uno sabiéndolo acomodar, y vamos a escuchar a Ihachi y las recomendaciones de esta semana. Pues amigos, yo el tema de hoy que traigo es algo relacionado a algo que muchas veces no tomamos en cuenta como empresas,
Por supuesto me estoy refiriendo a la parte de empresas de alimentos y bebidas de todo tipo, ¿no? El restaurante lujoso, el restaurante sencillo, quizá la fonda, quizá la taquería, quizá la cocina económica. Todas las empresas de alimentos y bebidas son parte, digamos, esencial de la operatividad, algo que tiene que ver con su capital humano. ¿Qué quiere decir eso? El personal que trabaja en nuestra empresa, así sea como les decía, una empresa muy pequeña, que solamente colaboren quizá 1 o 2 cocineros, quizá un mesero, hasta las empresas que tienen 50 mesas, 60 mesas con 20 meseros y con una gran nómina en la parte de cocina. La responsabilidad social que tenemos nosotros las empresas de alimentos y bebidas ante esto que nosotros llamamos la nueva normalidad es algo muy importante. Y lo que les decía, que a veces el capital humano del personal no es algo que atendamos al 100%. Nos preocupamos un poquito más por atender al comensal y las necesidades del comensal. Estoy hablando de las necesidades en este caso específico de esta nueva normalidad, las necesidades del comensal, de cómo tiene que llegar al restaurante, cuál es la conducta que tiene que hacer él. Pero yo quiero llevar hasta ustedes el día de hoy las recomendaciones y el trato que tenemos que tenerle también a nuestros colaboradores, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces nosotros no nos interesa, lo repito un poco, pero en este nuevo cuidado es algo importantísimo que nosotros los procuremos y que ellos mantengan también, digamos que una condición de salud propia para poder trabajar en el establecimiento, ¿no? Y que ellos mismos no tengan problemas. Estoy hablando de que les quiero compartir algunas recomendaciones, como por ejemplo, tomar en cuenta los riesgos que ellos tienen desde que salen de su casa para transportarse al trabajo hasta que llegan al trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Quizá ellos normalmente utilizan transporte público. ¿Y cuál es el riesgo de contagio o de propagación del COVID-19 en este transporte público, ¿no? Hay que recomendarles que de entrada ellos cuiden su salud o cuiden su estatus de enfermedad normal, ¿no? O sea, no nada más de COVID-19, que procuren tener una dieta sana para que no se enfermen del estómago y puedan trabajar bien. Que procuren no tener cambios bruscos de temperatura para que no tengan alguna enfermedad, digamos algún resfriado, alguna gripa, que a su vez también nosotros lo comparemos como un COVID y que tenga problemas en el área laboral ya que llega al trabajo. También es importante entonces recomendarle a ellos cuáles son las medidas correctas de sana distancia, de portar cubrebocas, inclusive careta, y el cuidado del trayecto de su casa al trabajo. Y ya estando el trabajo, algunas de las herramientas que se han llevado a cabo es el cerco sanitario, ¿no? Ellos tienen que llegar al trabajo garantizándoles que dentro del trabajo no van a ser contagiados de alguna, pues en este caso de algún virus, ¿no? ¿Qué se hace y qué se está implementando también por parte de las autoridades? Ellos han dado estas recomendaciones. Es, de entrada, la ropa que viene de la casa, la ropa que viene de la calle, que de alguna manera está contaminada, si no al 100% de un virus, pues sí de alguna contaminación indirecta. Y recuerden que estamos hablando de empresas de alimentos y bebidas que tienen una responsabilidad social en la cual debemos quitarnos esa ropa que viene de la calle, inclusive tener dentro del establecimiento un lugar específico para esta actividad, en la cual cambiemos de la ropa que viene de calle, inclusive en algunas ocasiones del cubrebocas que traemos de casa, al que vamos a portar durante la jornada laboral. Inclusive el uniforme, nosotros lo sabemos en cocina, la filipina, que es el uniforme básico, digamos, para la parte de preparación de alimentos, el mandil, inclusive el pantalón, por supuesto que el gorro o la cofia, en este caso ahora también el cubrebocas, y los zapatos, los zapatos es un tema más de seguridad que de higiene, pero cuenta mucho. Tenemos que ponérnoslos ya llegando al establecimiento para la jornada laboral. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Quizá tengamos que tener un área específica para eso, para que nuestro empleado cuando llegue ya se pueda cambiar, se pueda adecuar a las condiciones ahora de operatividad bajo esta nueva normalidad. Y bueno,
Cuidarnos también, y esto es una responsabilidad también de cada uno de los trabajadores, cuidar las condiciones de salud en el trabajo. Nosotros estamos propensos a cambios de temperatura por las mismas condiciones de nuestro área de trabajo. Citando un ejemplo, si nosotros en la parrilla tenemos altas temperaturas y estamos trabajando una jornada ahí de algunas horas, pues la temperatura es elevada. Si nosotros sin el cuidado necesario nos trasladamos a una cámara de refrigeración o salimos al viento donde nos da el aire frío en la noche, por ejemplo, pues sí estamos propensos a adquirir una enfermedad como un resfriado o una gripa, que les decía, a veces como las condiciones, digamos que los síntomas son similares al COVID, pues nos va a traer problemas, ¿no? Aquí la recomendación es cuidarse, por supuesto, y cualquier síntoma que tengamos nosotros similar al COVID-19, parte del protocolo que se tiene que establecer dentro de las empresas de alimentos y bebidas, avisarle a nuestro superior, avisarle a nuestro jefe para que él sepa cuál es dentro del protocolo prediseñado, qué hacer. Si necesita una atención médica, si necesitas separarte de esa área que tienes quizá más contacto con los alimentos o con los comensales o con los productos que llegan al comensal, simplemente apartarte de esa área para llevarte a un área más segura, que tenga menos riesgo de propagación de la enfermedad, o al brindarle una atención médica ya en una institución para poder descartar una sintomatología o ya un contagio de COVID-19, o simplemente mandarte a tu casa a descansar, quizá un par de días, quizá hasta que se descarte quizá un riesgo sanitario, ya un periodo más prolongado, una cuarentena, pero esto establecido en el protocolo, ¿no? Bajo los esquemas que se hayan diseñado de la empresa. Otro personal que hay que cuidar, por supuesto, y que a veces no lo tomamos en cuenta, es el personal que está en contacto directo con los comensales. Estoy hablando de personales como los meseros. Ellos, sin duda, sus protocolos internos les van a marcar que utilicen cubrebocas, que utilicen careta. Ya hay establecidas algunos métodos en esta área, como por ejemplo el eliminar las cartas. No van a estar llevando las cartas físicas a los comensales. Se está fomentando el diseño de menús electrónicos, de quizá una pizarra donde esté el menú, o menús desechables, cosas así que tenga menos contacto con el comensal. Importantísimo brindarles capacitación en ese sentido de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer en esta nueva normalidad, cómo van a recibir al comensal. También hay una persona específica que va a tener las funciones de tomarle la temperatura al comensal que llegue, brindarle quizá el gel desinfectante, verificar que el tapete, los tapetes que ahora van a estar obligatoriamente en las entradas de los restaurantes, que tenga la disolución correcta, la preparación correcta del desinfectante, la limpieza correcta y el uso correcto de quizá un poco guardando su distancia con los clientes que llegan al restaurante, pero bajo estos nuevos lineamientos. Les decía, importantísimo capacitarnos para que ellos sepan qué hacer, sepan cómo operar. A veces nosotros ya estamos tomando muchas capacitaciones en el sentido de qué hacer, porque les comentaba en un principio, nos interesa mucho la confiabilidad de nuestros comensales, porque al final de cuentas la empresa está hecha para los comensales, pero también es importantísimo tener confiabilidad en el personal que va a trabajar en la empresa, y que por supuesto esté en las condiciones correctas, cómodas y en un ambiente sano que le dé confiabilidad para trabajar con nosotros y en nuestra empresa. Entre muchas otras disposiciones, esto es lo que les comparto el día de hoy. Volteemos un poco a ver también nosotros como administradores, nosotros como gerentes, nosotros como patrones, nosotros como dueños de las empresas de alimentos y bebidas, cuáles son las condiciones que también el personal tiene que acatar, tiene que saber y tiene que estar en condiciones correctas para la nueva normalidad en estas empresas de alimentos y bebidas. Hasta aquí mi participación el día de hoy. Sin duda vamos a seguir dando algunos comentarios en torno a esto, que eso es algo importantísimo que tiene que llegar a todos nosotros, tanto como comensales como empresas, para esta nueva sana distancia, esta nueva
normalidad y estas nuevas condiciones de sociabilizar y consumir en las empresas de alimentos y bebidas. Bien, ya entrando de fondo a lo que se refiere mi intervención, quiero que hagamos una pequeña reflexión de todo lo que nos está sucediendo en esta pandemia. Algunos quizás nos está cayendo un poquito la depresión, a otros la ansiedad, a otros quizás el enojo, la incredulidad, pero son muchos sentimientos los que pueden aflorar dentro de nosotros, ¿no? El hecho de no poder hacer cosas que hacíamos antes y que creemos que ya pudiéramos hacerlas. Y lo que es una realidad es que definitivamente sí ya se pueden realizar algunas cosas, pero no debemos bajar la guardia. Eso hay que tener mucho cuidado porque nos puede crear cierta ansiedad, cierta depresión, cierta molestia. El hecho de que creamos nosotros que ya podemos hacer una salida, ir a visitar a la familia, hacer una reunión, hacer una fiesta quizás. Todos pensaríamos que ya podríamos hacerlos, puesto que se están reactivando muchas cosas. Lo que es una realidad es que sigue habiendo contagios y va a seguir habiendo, independientemente de que se controle, de que haya una cura, de que haya tratamiento, de que se empiecen a encontrar los métodos para que las personas infectadas salgan más rápido. Indudablemente sigue habiendo contagios, la enfermedad está ahí. Nosotros tenemos la decisión de cómo queremos que esto se lleve a cabo, de cómo queremos tener nuestra vida. Pero una de las cosas es que una reflexión que quisiera que hiciéramos es lo que nos llevemos de esta pandemia o lo que estamos aprendiendo dentro de esta pandemia. Creo que una de las situaciones que a lo mejor pudiéramos pensar es que quizás no teníamos tiempo para hacer ciertas cosas y ahora que lo tenemos nos damos cuenta que a lo mejor no queríamos hacer ciertas cosas. Por poner un ejemplo, el ejercicio, el leer, el dibujar, el pintar, no sé, el aprender a tocar un instrumento musical, porque muchas veces, no sé si les sucede, que podríamos haber dicho, yo si tuviera tiempo haría esto, si tuviera tiempo haría el otro. Tenemos el tiempo ahora y no lo hicimos, pero también pudimos haber encontrado algunas de las situaciones que nos dejan algo satisfactorio a nosotros mismos. Quizás aprendimos a encontrarle un gusto a la lectura, que aprendimos quizás a encontrarle un gusto a la escritura, que empezamos a hacer ejercicio o que retomamos el hacer el ejercicio de manera particular. Tenía bastante tiempo que no activaba mi cuerpo, que no hacía algo de movimiento o algo de ejercicio, y creo que conjugarlo con la pareja también me ha dejado en mi caso algo muy satisfactorio. Quiero dejarles esta reflexión para que pensemos qué es lo positivo que nos deja esta pandemia y darnos cuenta que esto es un cambio, no es temporal. Va a ser un cambio, va a ser algo que nos va a revolucionar, va a ser algo que nos va a enseñar a ver la vida de diferente manera, independientemente de que cuando se acabe todo esto nos va a cambiar de cierta forma. Bueno, y para los que somos amantes del fútbol y sobre todo del mejor fútbol del planeta, que es la UEFA Champions League, ya hay una resolución para que se reactive este torneo, ya hay fecha para que se termine el campeonato que se quedó pendiente. Los cuartos de final, semifinales y final de la UEFA Champions League se jugarán como un torneo de eliminación directa en Lisboa entre el 12 y el 23 de agosto de este año, del 2020. Todos estos partidos serán de eliminación, será un pequeño torneo y se jugará la final, independientemente de que sea pues lo más óptimo, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a esas finales de ida y vuelta, de visitante y local, y que te daban una gran emoción, y que hemos presenciado unas remontadas fantásticas, ¿no? Y resultados increíbles. Pero lo que sí es que, bueno, ya va a haber un campeón, el cual nos va
nos va a dar satisfacción o no a algunos el que termine llevándose la UEFA Champions League de esta edición. Bien, entrando un poquito al ámbito del espectáculo, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de música, un aditamento que por ahí se vendió. ¿Quién nos recuerda? O bueno, más bien los de la generación de su servidor, por ahí de los 90s o gente de los 80s, recordar esta banda Nirvana y a su líder Kurt Cobain, que bueno, se suicidó y que por ahí marcó un ícono en una generación. Pero recuerdan, o quienes no lo hayan visto lo pueden ver, un concierto de MTV Unplugged que realizaron, y donde Kurt Cobain tocó una guitarra en ese acústico, un evento visto por muchísima gente y muy concurrido. Quien no, pues ya ahora con las plataformas que tenemos pues pueden accesar y verlo, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, él tocó esta guitarra en ese concierto en 1993. Y bueno, este fin de semana, el pasado sábado, se vendió esta guitarra en una subasta y alcanzó la cifra estratosférica para uno de los seguidores de $6 millones y $1. Esta subasta fue celebrada en la ciudad de Los Ángeles. El récord antes de esto lo ostentaba una Fender que había pertenecido al guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, y que se vendió en $3.95 millones el año pasado. Y bueno, ahora esta guitarra alcanza el récord máximo, ¿no? De haberse adquirido por $6 millones, más de $6 millones, $6 millones y $1. Y bueno, ya solo para terminar quiero hacer un pequeño comentario, más bien una recomendación de un libro que bueno, viene a colación debido a la situación que estamos viviendo de esta pandemia, del miedo que pudiéramos sentir, de la incertidumbre y de cómo el ser humano se puede desgastar y puede convertirse en un ser sin sentimientos, ¿no? Un libro que sobre todo, bueno, a mí me marcó muchísimo cuando tuve la oportunidad de leerlo. Por cierto, nos lo introdujo por ahí un compañero en la universidad que se llama Genaro Peñalosa, al cual le mando un saludo, y al todo el círculo de amigos que en ese entonces convivíamos, pues fuimos pasándonoslo y leyéndolo turno por turno, y a todos nos encantó, que se llama Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, del cual también se cumplen 10 años de su muerte. Cuenta la historia de una ciudad en la que sin razón aparente los pobladores comienzan a quedarse ciegos. Ante ello, el orden social se desmorona, pues mientras unos quieren evitar ser contagiados, los otros buscan una forma de curarse de la epidemia, ¿no? Los esfuerzos finalmente no prosperan para ningún lado y la ceguera se vuelve total, excepto por una mujer que se convertirá en la líder de todos los afectados, ¿no? Esta mujer no le afecta y ella ve, se hace pasar. Bueno, por ahí ya tengan la oportunidad de leerlo, ¿no? La metáfora en la que se centra el autor es el egoísmo de la humanidad y las más bajas acciones que pueden hacer para sustituir, ¿no? Bueno, un libro que, pues una recomendación que les hago, y espero que puedan leerla y quizás entenderemos mucho la situación y reflexionar de mejor manera sobre la situación en la que nos encontramos. Y bueno, se nos termina el programa. Vámonos, Ale, gracias. Y pues les agradezco con el corazón en la mano por habernos escuchado en una emisión más del Jarrito, donde todo cabe en uno, sabiéndolo acomodar. Yo soy Alejandra Mejía y si usted nos los permite, nos escuchamos en la próxima emisión. Recuerden compartir y suscribirse a nuestro canal, manita arriba, en YouTube como Proyecto 2020. Nos saludamos, hasta la próxima. Pues no me queda más que despedirme agradeciendo el favor de podernos escuchar como cada martes el día de hoy, y con la recomendación y un poco la solicitud de que nos hagan llegar sus comentarios en torno a estas dudas de qué pasa con esta nueva normalidad, cuándo ya podemos salir, en qué condiciones podemos salir,
un poco compártanos su experiencia, compártanos cómo lo están viviendo ustedes. Y por supuesto, hagan uso de los comentarios, hagan uso de esto, el jarrito, como una plataforma de información para que llegue a todos nosotros y para que la podamos compartir como una fuente de información que les sirva a todos y nos sirva a todos. Y por supuesto me despido de ustedes agradeciendo nuevamente el favor de esta interacción entre las necesidades de ustedes y lo que nosotros podemos comunicar a través de esta plataforma. Yo soy Hachi Cravioto y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerden, compártanos y escríbanos para saber cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus necesidades. Nos escuchamos en la próxima. Pues muchísimas gracias nuevamente, el agradecimiento como cada semana para la gente que nos escucha, para ustedes que están atentos a esta transmisión, de verdad que se va alimentando poco a poco, ahí la llevamos poco a poco, la llevamos reuniendo a la gente que le encanta de que hablemos. Les pedimos que dejen sus comentarios, que se conecten en nuestras redes sociales, precisamente para que podamos interactuar de manera más directa con todos ustedes, para ver de qué es lo que quieren que hablemos, si quieren participar con nosotros. Claro que el foro está abierto. Muchísimas gracias, porque para ustedes realizamos todo esto. Yo soy Amílcar Pelcastre y esto fue El Jarrito, porque todo cabe en uno, sabiéndolo acomodar. Porque todo cabe en uno sabiéndolo acomodar. El Jarrito.